Buen día, chicos y chicas. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, que tiene que ver con lo que es los mezcladores de tipo hidráulico que se utilizan en las plantas de tratamiento para hacer el proceso de coagulación. Entonces me avisan por favor en qué momento estoy presentando y si las diapositivas están corriendo. ¿Se puede ver y está corriendo, chicos, chicas? Gracias. Bueno. Entonces, si recuerdan, el día de ayer hablamos de esa parte química, de esos procesos químicos que suceden o acontecen en las aguas residuales cuando estamos haciendo ese proceso de coagulación, floculación y hablamos de que utilizamos coagulantes de tipo metálico, como son el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, otros compuestos que contienen tanto aluminio como hierro, y también se utiliza la cal. Y también mencionamos de que para mejorar estos procesos de coagulación, floculación, podríamos utilizar en las plantas de tratamiento adición de polímeros químicos que nos estarían ayudando en la propia floculación con el objetivo de hacer flóculos más grandes, densos y pesados. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son esos dispositivos que se utilizan para hacer esa dosificación de coagulante. Y además vamos a ver cómo se realiza el mezclado a través del resalto hidráulico, ¿sí? Que sería un tipo de mezclado sin necesidad de utilizar energía ni en ningún aparato que requiera algún tipo de automatización, ¿no? Simplemente vamos a utilizar la energía del agua. Entonces, para ello, este diseño de mezcladores vamos a tener en cuenta que el proceso de coagulación, floculación, se realiza en 3 pasos, ¿sí? El primer paso va a ser la adición del coagulante. Entonces, simplemente tengo el agua cruda, adiciono el coagulante, se da la mezcla rápida, ya sea a través de un proceso de tipo hidráulico o mecánico. Luego adiciono el floculante para ayudar a que ese proceso se dé mucho más rápido y sea más eficiente. Y luego va a venir una cámara de floculación, a través de la cual se da esa mezclita lenta, se colisionan unas partículas con otras y se viene y se forma ya un floc más pesado, el cual va a decantar en un sedimentador, ¿sí? Entonces está adiciono, se dispersa y luego se aglutinan las partículas y por último tengo el agua clarificada. Entonces, pero ¿cómo se adicionan esos coagulantes? Entonces, tengo dos formas de adicionar el coagulante, de formas generales. Puedo conseguir ese coagulante ya sea en polvo o lo puedo tener en soluciones, que es líquido, ¿sí? Entonces, cuando tengo dosificación en polvo, utilizo una dosificación continua a través de la cual debo de hidratar este polvito, ¿sí? Debo de disolver este polvito en agua previamente a que este sea adicionado al agua que voy a tratar. Entonces, para ello primero el polvo lo disuelvo en agua en unos ciertos tanques, lo llevo a un punto de hidratación, que es ese tanque, donde luego voy a suministrar o voy a aplicarlo directamente en la planta. O puedo tener una solución ya preparada, que ya me la venden así, y voy a dosificarla a través de gravedad o a través de sistemas de bombeo y va a ir directamente al proceso de coagulación, ¿sí? Entonces fíjense que aquí simplemente tengo las bombitas que me van a ayudar a integrar esa solución al propio proceso, ¿sí? Obviamente esto está totalmente automatizado. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de estos métodos de dosificación de compuestos químicos, si estoy hablando de dosificación en seco o polvo, entonces, como ya había indicado, puede ser una dosificación de tipo continua, donde yo voy a vertir a esa cámara de solución. Esa cámara de solución no es otra cosa, sino que ese tanquecito que he mostrado. Y es muy, muy ventajoso, ¿por qué? Porque requiere
muy poco lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? Simplemente es la adición de ese polvo en ese lugar donde yo voy a hacer el mezclado, ¿no? Pero tiene como desventaja qué cosa, que los equipos que se requieren tienen un costo entre 10 a 20 veces mayor que los alimentadores por solución, ¿sí? Porque son equipos más grandes, donde yo voy a hacer esta dosificación en polvo y voy a tener que disolver esto en el tanque. El mantenimiento de los aparatos va a requerir de algunas piezas que de pronto no hay en las ciudades o en las zonas donde yo he comprado el equipo, entonces voy a tener que importarlos. Eso sería una desventaja. Otra desventaja sería que esas cámaras donde yo estoy haciendo el preparado de ese polvo, esa mezcla de ese polvo con el agua previamente adicionarlo, muchas veces son muy pequeñas y al ser tan pequeñas no se da una buena disolución del polvo en el agua, lo cual hace que el proceso pueda disminuirse en eficiencia y que se pueda estar disminuyendo o se pueda estar desperdiciando el insumo que estoy utilizando, ¿sí? Entonces eso se traduciría en costos para la planta. Otro problema sería que esto lo estaría dosificando una persona, ¿no? El operador. Entonces, al tener esa dosificación diaria por parte del operador, por ahí la medida no es muy exacta, ¿no? Y entonces estaríamos también teniendo problemas en eficiencia. Y más si no tenemos de pronto laboratorios de agua dentro de la misma planta que me estén indicando cómo debo manejar esa dosificación diariamente, recordando o haciendo memoria de que nuestras aguas residuales a diario no traen la misma carga contaminante, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, que por ejemplo en la planta de Albarrancho, ellos tienen un sistema de lagunaje y por tener sistema de lagunaje, ellos son muy tranquilitos, ellos no tienen un laboratorio bien montado en el cual estén haciendo pruebas de laboratorio a diario, no. Igual la de Sacaba. Entonces, generalmente estas plantas de tratamiento lo que hacen es contratar laboratorios para tener pruebas quincenales o mensuales o bimensuales de los análisis de sus aguas. Y entonces no hay un control constante o periódico que indique que realmente esas dosificaciones, si estamos hablando de tratamiento de tipo químico, esas aguas residuales, que esas dosificaciones sean tan exactas para esa carga que se maneja diariamente, ¿no? Bueno, tenemos los dosificadores en polvo de tipo volumétrico. Estos dosificadores ya nos dan una mayor tranquilidad porque fíjense que simplemente es adicionar el polvo a la tolva, ¿sí? Y ese polvo va a ir cayendo directamente a un tornillo sin fin, se llama tornillo sin fin, ¿sí? Que tiene un montón de tuerquitas, este sería el tornillo y esto llamémosle la tuerca. Entonces esto va a hacer de que el polvo se distribuya, a medida que va cayendo esto va girando, ¿no? Entonces va ayudando a que esto se distribuya en la cámara de disolución y acá abajo va a haber un agitador, esto va a estar moviéndose, va a haber un agitadorcito que va a ayudar a que este polvito se disuelva fácilmente en esta camarita y luego obviamente esto va a ir a ser dosificado, ¿sí? Tenemos los dosificadores en polvo de tipo gravimétrico, que el único cambio con el anterior que presenté, que es el volumétrico, es que este gravimétrico me permite hacer el pesaje dentro de la tolva, el pesaje del material que voy a utilizar, del coagulante que voy a utilizar. Entonces, fíjense, chicos, aquí en la fotografía, aunque no se ve muy bien, esto es como una pequeña pantallita donde usted puede ver cómo está el peso de lo que está adicionando en la propia tolva. Entonces usted adiciona, se pesa, es pesado, y esto pasa a través de esta tubería y se hace la mezcla acá abajo. Va a hacerse la mezcla, aquí abajo debería estar el tanque de disolución y una vez después del tanque de disolución entonces se adiciona al agua residual, ¿sí? Estos son mucho más costosos que los volumétricos por tener este instrumento de pesaje, ¿no?
Tenemos los dosificadores en solución. Los anteriores que mostré son para dosificar en polvo. Entonces estos ya son en solución, que son sistemas que pueden funcionar a gravedad o por bombeo y que constan básicamente de tres partes. Una que es el tanque de solución, otro que es el tanque dosificador y otro que es el elemento hidráulico de medida. Entonces, fíjense, chicos, cómo funciona esto. Aquí, inicialmente, voy a tener el agua que va a entrar a mi tanque de disolución. O sea, tengo un tanque de solución. Este es el tanque de solución a través del cual de una manguerita, de un tubito, está entrando constantemente al tanque dosificador la solución ya preparada, ¿no? Porque hemos dicho que esto está en solución, o sea que ya está líquido. Entra a este tanque, pero ojo, esta solución va a tener una cierta concentración, va a poder ser al 20%, al 30%, al 40% de pureza, ¿sí? Entonces, al tener este tanque de solución, entra aquí a ¿qué? A mezclarse con una cierta cantidad de agua que también ha sido calculada en laboratorio para preparar la solución definitiva para ser dosificada. Entonces, entra aquí la concentración pura, se prepara aquí con el resto de agua en el cual yo debo disolver, y una vez se hace esa preparación, pasa a esta manguerita a través de la cual voy a hacer la aplicación a la zona donde tenga mi tanque de entrada o mi primera unidad, donde voy a hacer la coagulación, floculación, ¿sí? O puedo tener de esta manera el dosificador con orificio variable, que es simplemente una canastita. Fíjense, en esta canastita voy a aplicar esta solución en el porcentaje que la tenga, al 20, al 30, al 40 de pureza. Se va a mezclar con el agua. Una vez se mezcla con el agua, esto simplemente es para mantener niveles, para verificar los niveles. Y a través de esta manguera, o sea, esta agua va a ir entrando a través de esta canastita y a través de esta manguera se va a hacer la dosificación, que puede tener una llave, una válvula, qué sé yo, el mecanismo que se implemente para hacer la propia dosificación, y a través de esta manguera sale la cantidad de coagulante que voy a adicionar a la cámara donde voy a hacer coagulación, floculación. Tengo lo que es el dosificador de orificio fijo. Igualmente, fíjense, aquí tengo una manguerita que está sujeta a través de una tubería, ¿sí? Esta tubería hace que haya un cierto contacto con la superficie y de que también haya una cierta oxigenación de esa dosificación, ¿sí? Y va a tener un orificio a través del cual esta agüita que ya ha sido mezclada, fíjense, este es el tanque de solución donde ya se ha mezclado ese concentrado puro, ese concentrado en cierto porcentaje del 30, del 40 de sulfato de aluminio, de sulfato férrico, que ya se ha mezclado con el agua y entra a través de la manguerita, y con esta manguerita voy a hacer la dosificación del coagulante. Bien, ¿esta cómo funciona? Esta funciona, tengo la cámara donde voy a tener la solución. Esa solución se va a mezclar con agüita. Voy a mezclar el agua con la propia solución para tener la concentración deseada que va a ser aplicada. Y voy a tener un sistema de bombeo que me va a ayudar a llevar esta solución ya preparada a una camarita donde se va a aquietar, ¿sí? Porque como esto ha sido bombeado, perdón, entonces aquí se aquieta el coagulante ya preparado, y una vez ya aquietado, viene y se aplica a través de su manguerita, ¿sí? Cuando tenemos aplicación de cal, entonces podemos tener un tanque donde se ha preparado ese lechado de cal. ¿Por qué se llama lechado de cal? Porque cojo la cal en polvo en una cierta pureza
y la mezclo con agua. Entonces allá al mezclarla con agua se forma como una leche, por eso se llama lechada de cal. Esa lechada de cal llega a esta tolva. En esta tolva igualmente se va a terminar de preparar esa suspensión, ¿sí? Con el resto de agua que ha entrado aquí a la tolva. Se vale decir que aquí entra en cierta concentración, aquí se termina de preparar y aquí va a venir a ser dosificada a través de este DRIN. Y tenemos ahora el dosificador también utilizado para suspensiones de cal, donde tendría una entrada de agua, la entrada de cal, se da la mezcla que al interior y vamos a tener la salida de esa lechada para ser aplicada, bueno, aquí no se ve, ¿no? A través de tubería. Sí, que es esto mismo, pero fíjense que aquí sí podemos ver el dren, perdón, el dren a través del cual voy a hacer la aplicación de la lechada, ¿sí? Bueno, entonces una vez ya tenemos esa solución preparada, ¿cuál sería ese cálculo para la cantidad de reactivo que yo debo dosificar? Entonces son unas formulitas muy, muy sencillitas que se aplican en laboratorio, que ya obviamente el laboratorio estaría indicando a través de sus pruebas con las aguas residuales y con las propias soluciones que vamos a decidir utilizar, ya sea de aluminio, ya sea de hierro, sea la propia cal. Entonces ellos ya sacan o determinan, dependiendo de la concentración o la pureza en la cual se encuentre el mismo coagulante, ellos determinan qué cantidad de coagulante se debe dosificar en la propia planta, ¿no? Entonces para ello hay unas dos formulitas, una formulita que está en función de la dosificación en seco, ¿sí? Eso simplemente es la dosis en miligramos por litro de lo que yo quiero aplicar, ya sea de coagulante férrico o de aluminio, multiplicado por el caudal que lleva la planta. Eso sobre la pureza del reactivo, que ya he dicho que no son al 100%, sino que vienen al 20, al 40, al 60, etcétera, etcétera, lo que se encuentre comercialmente. Y está multiplicado por 3,6, ¿por qué? Porque está dado en kilogramo hora, entonces simplemente aquí se ha dado en qué unidades se mete. Estas primeras unidades que he puesto aquí es en las que se mete el parámetro y se multiplica por 3,6 para obtener en kilogramo hora esa dosis, ¿no? Pero cuando se dosifica en húmedo, entonces simplemente voy a tener la diferencia de esa ecuación es multiplicar acá abajo no solo por la pureza del reactivo, sino por la propia concentración del reactivo en gramos por litro, ¿sí? Acá hay un ejemplito muy sencillito de aplicación que simplemente lo he puesto ahí para que ustedes entiendan cómo hacen en el laboratorio esos calculitos. Entonces dice, por ejemplo, se requiere construir un tanque de solución para dosificar sulfato de aluminio en una planta de tratamiento de 50 litros por segundo. Si la pureza del sulfato es del 89%, ¿cuál sería el volumen de los tanques? Suponiendo que se piensa trabajar con una concentración del 20% de 200 gramos por litro y una dosificación de coagulante que se requiere aplicar de 100 gramos por litro y la mínima de 5 miligramos por litro, ¿sí? Entonces hay una concentración máxima y hay una concentración mínima de coagulante. Entonces para ello se requiere saber cuál es esa dosis de coagulante. Entonces simplemente se aplicó la formulita, donde la formulita me dice que esa dosificación va a ser igual a la dosis por el caudal sobre el porcentaje de pureza por la concentración, ¿sí? Entonces lo que he hecho simplemente es reemplazar esos valores, donde esos valores son el caudal, son 50 litros por segundo. Lo que he hecho aquí es multiplicarlo
por la primera dosis, que son 100 miligramos por litro, y eso lo he dividido por la pureza, multiplicado por la propia concentración. Esto lo he pasado a miligramos para que todo me dé en litros por segundo, eso se pueda cancelar, y al final se ha obtenido una dosis de 0.028 litros por segundo, una dosis máxima. Entonces, si ustedes quisieran hallar la dosis mínima, simplemente tendrían que reemplazar este valor de 5 miligramos por litro aquí abajito, ¿no? Y el volumen del tanque, ¿qué sería? Simplemente sería esa dosis multiplicado por los segundos día, entonces tendría el volumen en litro día, ¿sí? Y tendríamos que considerar una ampliación de ese depósito, o sea, tener en cuenta de que a veces no voy a tener estos 50 litros por segundo, sino que puede entrar un poco más, entonces para eso voy a dar un espacio del 5% más, y lo que hago es sumarle a este valor el 5%, ¿sí? Esto lo hacen en laboratorio, sino que simplemente quería mostrárselos cómo se hace. Nosotros vamos a hacer el cálculo de tipo hidráulico. Bueno, entonces esa dispersión de coagulantes, que sería el segundo punto, el primer punto fue la aplicación del coagulante a través de todos esos dispositivos que mostré anteriormente. El segundo punto sería dispersar ese coagulante para que se dé el proceso, ¿no? Entonces voy a encontrar dos formas de hacer esa dispersión. La primera forma sería a través de mezcladores de tipo hidráulico y la otra sería con mezcladores de tipo mecánico. Y si recuerdan, en las primeras clases hablamos de estas formas de mezcla, ¿no? Hablamos de que había unas formas de mezclar de manera hidráulica y de manera mecánica, pero esta vez vamos a hablar de la aplicación ya en coagulación, y que también podríamos utilizar este tipo de mezcla cuando estemos hablando de desinfección, ¿no? Porque en desinfección vamos a utilizar otros productos como el yodo, el bromo o el cloro, que podrían ser adicionados a las PETARs utilizando este tipo de mezcladores. Bueno, entonces, el objetivo de utilizar un mezclador hidráulico es aprovechar esa energía que se genera y que se disipa cuando hay ese cambio de velocidad en la estructura por la propia forma que ésta tiene, ¿no? Entonces, estas estructuras que se utilizan muy seguramente van a tener caídas o van a tener contracciones a través de la cual se va a disipar energía, se va a generar una pérdida significativa de carga, lo cual va a hacer que se genere una mezcla rápida y homogénea del producto que estoy adicionando, y voy a tratar ese afluente y voy a aprovechar esa energía. ¿Para qué? Para adicionar aquí el coagulante. Entonces, fíjense, chicos, en la fotografía que les he puesto, tenemos una canaletica Parchal. La entrada viene de aquí hacia acá, me estoy moviendo el mouse. Hay una caída donde se genera un resalto hidráulico, y aquí está la tubería. Fíjense, aquí está la tubería. Miren, la tubería viene por aquí y entra aquí al canal, y aprovecho la tubería, perdón, la caída para que se genere la mezcla, ¿sí? Entonces, las estructuras utilizadas para mezcla hidráulica son el propio resalto hidráulico, la canaleta parcial, que es donde se va a generar resalto hidráulico, los vertederos, que también vamos a aprovechar esos vertederos para que se genere resalto hidráulico, los mezcladores estáticos de inserción y los difusores. O sea, estas 5 propuestas funcionan a través de mezcla hidráulica, ¿no? Pero me imagino que ustedes ya han visto algo de resalto hidráulico, los que han visto obras hidráulicas o los que han visto hidráulica en general, ya conocen un poquito de lo que es resalto hidráulico. Aquí simplemente vamos a ver la aplicabilidad, o sea que no me voy a detener a hacer demostraciones de lo que es el flujo supercrítico, subcrítico, nada de eso. Simplemente vamos a ver la aplicabilidad de ese resalto hidráulico para la mezcla. Entonces, el resalto hidráulico se presenta cuando un flujo rápidamente variado va a cambiar súbitamente su tirante porque se ha generado una pérdida de energía.
Y entonces en esa pérdida de energía hay una disipación de calor en un tramo muy corto. Y al haber esa disipación de calor en un tramo muy corto, va a haber un cambio de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico. Y aquí lo que estoy aprovechando es ese cambio, ¿para qué? Para que se dé la mezcla, ¿sí? Entonces va a haber un cambio brusco donde va a haber una altura H1, ¿sí? Que se va a transformar en una altura H2 y aprovecho ese cambio para generar mezcla, turbulencia y mezcla, ¿sí? Entonces el régimen de flujo dentro del canal va a ser definido a través de un número que se llama el número de Freud. Ese número de Freud me mide la relación de las fuerzas de inercia versus las fuerzas de gravedad. Ese número de Freud es igual a la velocidad de flujo sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la altura. Entonces, sabemos ese régimen dentro del canal acorde a esos valores de Freud. Si Freud es igual a 1, indica que estas fuerzas de inercia, como las fuerzas de gravedad, son iguales, ¿sí? Eso me indica que no hay formación de ondas. O sea, cuando Freud es igual a 1, no hay formación de ondas. Entonces, muy seguramente aquí, en este canal, aquí tenemos Freud igual a 1. Pero si Freud es menor que 1, nos indica que las fuerzas viscosas son menores que las de gravedad, ¿sí? Entonces, si esas fuerzas viscosas son menores que las de gravedad, hay un flujo de tipo subcrítico, ¿sí? Y esto ocurre cuando las velocidades son pequeñas. Entonces, aquí, cuando va a haber este cambio, esta velocidad empieza a disminuir. Aquí la velocidad incrementa y aquí la velocidad empieza a disminuir. Entonces, cuando esa velocidad comienza a disminuir, hay una celeridad de la onda. Por tanto, se crean ondas en muchas direcciones generando turbulencia. Entonces, esto es lo que hace que se genere la turbulencia. Este cambio de velocidad hace que se genere esa turbulencia en este punto y que yo tenga que aprovechar ese punto de turbulencia para agregar el coagulante y hacer esa mezcla rápida. Pero cuando Freud es mayor que 1, nos indica que esas fuerzas viscosas son mayores que las gravitacionales y se denomina flujo supercrítico. Esto ocurre cuando las velocidades son grandes, ¿sí? Y la velocidad de flujo es mayor que la celeridad de la onda. Por lo tanto, se transmite eso en una onda aguas abajo, ¿sí? Pero cuando hay ese cambio, entonces cuando hay ese cambio de régimen supercrítico a flujo subcrítico, entonces aquí es donde se produce el resalto hidráulico. Y ahorita vamos a ver en qué punto de ese resalto hidráulico vamos a hacer la mezcla. Y qué número de Freud nos interesa o qué rango de Freud nos interesa tener dentro de esa canaleta cuando se genera el resalto hidráulico para verificar que realmente se va a dar la mezcla de manera homogénea. Entonces las ecuaciones que van a definir ese diseño tienen que ver con esos tirantes de agua que se generan dentro de, ya sea de la canaleta parcial o dentro del vertedero, ¿sí? Porque son las dos estructuras que vamos a utilizar para hacer la mezcla. Entonces, para ello yo necesito conocer los tirantes aguas abajo y aguas arriba, ¿sí? El H1 y el H2. Tengo una ecuación que me las relaciona, ¿no? Esta relación se llama la ecuación de tirantes conjugados, ¿sí? Donde la relación entre H1 y H2 está dada por un medio de la raíz de 1 más 8 veces el número de Freud elevado al cuadrado menos 1, ¿sí? Dentro de esa hidráulica del proceso que se lleva a cabo en esos canales, ya les había mencionado
que cuando hay ese cambio, cuando el agua, ¿no? Cuando el agua está atravesando cualquier estructura hidráulica, siempre, siempre, chicos, hay una disipación de energía. Y ya habíamos dicho que esa disipación de energía, cuando hemos hablado de otras unidades, se genera o se traduce en pérdidas de carga. Esa energía específica que tiene el fluido a través de esos canales o de esas estructuras hidráulicas está dada por la cabeza de energía o la energía cinética más la energía estática. Entonces, eso graficado en un canal, ¿cómo se ve? Se ve como que el tirante de agua simplemente es la lámina de agua y sobre la parte superficial estaríamos determinando esa carga o esa carga estática, energía estática. Entonces, es importante reconocer este valor de energía específica del líquido. ¿Por qué? Porque va a haber un punto donde voy a tener un llamado tirante crítico, que es donde la energía específica va a ser una sola, y esa energía específica a partir de ese tirante crítico, por arriba o por debajo, va a ser más alta o va a ser menor. Ya vamos a ver eso en un esquema. Entonces, lo que hablaba, ¿no? Hay una energía, perdón, hay un tirante, que es el tirante crítico, que se calcula de qué manera. Yo puedo tener un caudal constante y puedo trazar una curva de variación de energía específica. Entonces, fíjense, esta es la energía específica versus el tirante de agua. Y va a haber un punto donde va a haber un valor mínimo de energía específica. Este es ese punto de valor mínimo de energía específica. Y a ese punto donde se genera ese valor mínimo de energía específico, lo voy a llamar tirante crítico. ¿Sí? ¿Sí? Este valor de tirante crítico por encima y por debajo va a corresponder a otros valores de energía, que pueden ser mayores o pueden ser menores. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué me interesa a mí conocer esto? Porque el hecho de yo tener una energía donde se va a, perdón, un tirante crítico, donde se va a generar una energía específica, la cual va a ser mínima, me va a indicar que yo debo tener cuidado con que esta energía no se me baje, no se me baje de esta crítica. ¿Por qué? Porque si no, no se me va a generar esa mezcla que yo deseo, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer este punto, ¿sí? Para que no se me baje por debajo de este punto la energía específica, porque si no, no se me va a generar esa mezcla que yo deseo. Entonces, hay otras ecuaciones dentro de esa hidráulica que se genera dentro de los canales que se requieren conocer para yo poder determinar la longitud del resalto, ese tirante crítico, en qué punto de ese resalto debo de adicionar el agua, cómo son esos tirantes conjugados, cómo es ese número de Freud, ¿sí? Entonces, para ello debo de conocer un caudal unitario. Ese caudal unitario no es otra cosa sino que tener el caudal que está entrando a mi estructura sobre el ancho, ¿sí? Debo de conocer también una velocidad media. Esa velocidad media va a estar dada por el caudal unitario sobre la profundidad en cualquier punto del canal. Debo de conocer también hay una relación en la cual se muestra esa energía específica con el caudal unitario. Entonces, aquí están las ecuaciones que me relacionan toda esa hidráulica que acontece dentro de ese canal, ¿sí? Y voy a tener un tirante crítico relacionado con ese caudal unitario, que vamos a ver que el día de mañana vamos a aplicarlo con lo que es el cálculo del resalto hidráulico cuando se sucede dentro de un vertedero. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo se da esa mezcla en la canaleta Parshall y mañana vamos a ver cómo se da dentro del vertedero, ¿sí? Entonces la canaleta Parshall es una forma muy común de producir resalto hidráulico y ese resalto hidráulico no solo lo vamos a utilizar en plantas de tratamiento para adicionar cloro, para adicionar coagulantes, sino que también
nos ayudaría a introducir oxígeno al medio. Entonces sería una forma de airear el agua, ¿no? Aprovechando esa turbulencia que se genera al interior del resalto, entonces también es una forma de airear. Entonces consiste en un segmento del canal que cambia de manera abrupta y rápidamente, fíjense, aquí hay una sección rectangular que viene y se forma que viene y se cambia a una sección trapezoidal, luego vuelve a ser rectangular y luego sale de forma trapezoidal, y esto, al suceder este estrangulamiento, y fíjense que en el propio estrangulamiento hay una caída, entonces se aprovecha esa caída para hacer la turbulencia. Aquí en esta gráfica, chicos, en esta fotografía se ve mejor. En la fotografía de acá, fíjense, aquí se ve bien cómo se da el estrechamiento, pero también en la propia garganta hay una caída de nivel que me ayuda a hacer o a formar el resalto hidráulico donde voy a hacer la mezcla. Pero entonces, al comienzo de esta canaleta, el agua pasa por una profundidad crítica donde el número de Freud es 1, ¿sí? O sea, donde todavía no hay cambio de flujo subcrítico a supercrítico, nada de eso. Entonces, ahí el número de Freud es 1. Pero debido a ese cambio de pendiente que se va a generar aquí a través de este paso de agua, a través de la propia estructura, se comienza a acelerar y hay un cambio al régimen supercrítico, el cual se convierte en un salto hidráulico, y vamos a ver que la salida va a ser a través de un régimen subcrítico, ¿sí? Entonces va a haber un cambio del número de Freud 1, donde no ha habido todavía ninguna generación de onda, va a pasar a un flujo supercrítico y luego a un flujo supercrítico, que aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos la canaleta, igual fíjense que tenemos cambios de tirante a través de la propia canaleta, ¿sí? Porque hay también cambios de pendiente que me van a ayudar a que todo ese proceso de resalto hidráulico se genere como tiene que realizarse, y la aplicación del coagulante lo voy a hacer aquí en la propia garganta, ¿sí? Entonces, pero tenemos que considerar que hay unos requisitos para que podamos usar esa canaleta Partial como mezclador hidráulico. Primero que todo, que no trabaje ahogada. Y para que no trabaje ahogada, yo lo que tengo que verificar es que la relación HB sobre HA no exceda estos valores que he puesto aquí en esta tablita. Pero ¿qué es que no trabaje ahogada antes de explicar esa tabla? Que no trabaje ahogada es que el resalto, a ver si tengo otro grafiquito más claro. Un ratito, voy a buscar un gráfico más claro que me permita explicarles. No tengo un gráfico más claro. Bueno, aquí se nota el resalto, pero por debajo de este resalto debe de haber una formación de agua, como una bolsita de agua, que no se genera turbulencia, eso es que no trabaje ahogado, que la turbulencia no me llegue hasta el fondo de la propia estructura. ¿Por qué? Porque puede, al generarse esa turbulencia hasta el fondo de la estructura, me la puedes empezar a socavar, ¿sí? Me la puede empezar a erosionar y el resalto se quedaría aquí, dando vueltas aquí. Yo necesito que ese resalto siga generando la onda para que se dé la mezcla. Entonces, que no trabaje ahogada es eso, que aquí quede como una bolsita donde las líneas de corriente no estén en ese régimen ni subcrítico ni supercrítico, ¿sí? Donde no haya turbulencia, sino que la turbulencia esté por encima. Eso es que no trabaje ahogada. Entonces, para ello, yo debo de verificar la relación HB sobre HA, donde HA es el tirante de agua a la entrada y HB ya entrando a la propia canaleta, ¿no? Al propio estrangulamiento de la canaleta Partial. Para ello, entonces, verifico esa relación de sumergencia dependiendo del ancho de la garganta W.
Entonces fíjense que hay unos rangos de garganta y hay un valor o una relación de sumergencia. No quiere decir que me tiene que dar exacto punto 6, yo puedo tener punto 66, punto 65, punto 67, ¿sí? Sino que debo de estar en este valor, ¿no? Sobre este valor. Entonces tengo un ancho de garganta de 3 a 9 pulgadas, su valor de sumergencia está entre punto 6, es punto 6, perdón, ancho de garganta de 1 a 8 pulgadas de punto 7, de 10 pulgadas a 50 pulgadas de punto 8, ¿sí? Esa relación de HB sobre HA. Otra relación que debo verificar es HA sobre W. Ese valor de W es este ancho, ¿no? Del ancho, o sea, ese tirante sobre el ancho. Perdón, ese tirante sobre el ancho debe estar entre una razón entre punto 4 y punto 8. Y esto es para explicarles lo que les dije, ¿no? Que no se me forme debajo de esa profundidad en la masa, no se me forme el resalto, sino que haya una mínima agitación bajo ese resalto. Y el tercer requisito sería, y es que es muy importante este requisito, chicos, que lo verifiquemos, es que ese número de Froude se encuentre entre esos rangos que doy ahí. Puede estar entre el rango de 1.7 a 2.5 o puede estar en el rango de 4.5 a 9. Por encima o por debajo de estos valores, o sea, por debajo de 1.7 o por encima de 2.5 o por debajo de 2.5 o por encima de 9, o sea, si no estoy en estos valores, se produce un resalto que es inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? Que se mueve de la posición. Y si se mueve la posición, entonces yo no puedo ubicar el punto exacto donde voy a adicionar ese coagulante. Pues por eso es importante verificar que mi número de Froude está o en este rango o está en este rango, ¿sí? Para yo poder tener la posición exacta a través de la cual voy a hacer la adición del coagulante. Bueno, y esto que muy seguramente ustedes han visto en hidráulica, el diseño de las parchas, eso ya viene establecido en tablitas, ¿no? Que dependiendo de la geometría, ya hay unos valores dependiendo del ancho de la garganta, que está dado en pulgadas o en centímetros, ya van a haber unos valores de geometría establecidos de la propia canaleta parcha, ¿sí? Y estos valores establecidos me van a servir para conocer algunos parámetros que necesito dentro de mi diseño, ¿sí? Entonces, esta tablita la he tomado de un libro de hidráulica, ¿sí? Del Acevedo Neto. Pero entonces, otra condición de entrada es el caudal, ¿no? El caudal está dado por unas constantes que ya han sido verificadas de manera experimental en los laboratorios de hidráulica, donde el caudal está dado por un parámetro K multiplicado por el tirante de agua en ese punto que yo estoy eligiendo medir el caudal, eso elevado a un valor n, ese valor n también está determinado por tabla. Entonces, dependiendo del ancho de garganta, entonces esto va a ser el caudal, dependiendo del ancho de garganta, perdón, voy a encontrar las unidades métricas de las constantes K, fíjense, o de la constante n, y obviamente usted conociendo el valor de HA, de tirante de agua dentro de esa canaleta, usted va a poder determinar cuál es el caudal que mide cada uno de esos tirantes, ¿no? Bueno, entonces ya si nos vamos a adentrarnos a lo que es el diseño propio de lo que sería el determinar en qué punto voy a adicionar el coagulante, entonces yo debo de verificar unos aspectos hidráulicos dentro de la canaleta parcha. Entonces para ello están estas ecuacioncitas que he puesto ahí, que son estas ecuaciones me van a ayudar a verificar esos 3 puntos que mencioné aquí, ¿no? Si no trabaja ahogada, la relación HA sobre W, que el número de Froude esté en esos rangos, y también a verificar en qué punto voy a adicionar el caudal, la dosis de coagulante. Entonces, lo primero que debo calcular es
El ancho de la canaleta, obviamente usted la conoce, ¿no? Que ya está dado por geometría de la propia parchal. Pero ojo, aquí lo que estoy calculando con esta ecuación sería el ancho promedio. El ancho promedio, ¿por qué? Porque es el ancho promedio a través del cual el agua está fluyendo a través de la canaleta. Entonces ese ancho promedio del agua, de la lámina de agua, estaría dado por esta ecuacióncita que que está en función del propio ancho de la canaleta antes de entrar al estrechamiento, menos el valor de W, que es el estrechamiento propio en la garganta, y aquí está la ecuación, ¿no? Y la velocidad en esta sección, en toda esta sección del trayecto de la canaleta, entonces estaría dada por esta ecuacióncita, que estaría en función del caudal, del propio ancho que ya hemos verificado anteriormente, sobre la profundidad cero, ¿sí? ¿Y esa profundidad cero cuál sería? Esa profundidad acá, ¿no? Antes de la entrada a la parcha. Su energía específica también estaría dada por estos valores, por estos parámetros de velocidad inicial, de profundidad inicial y de número de, perdón, y de N. N sería este valor de N, ¿no? Que tiene que ver con la propia geometría de la canaleta Pacha. Tendríamos unas condiciones de garganta, de velocidades antes del resalto, entonces van a ver que tenemos esta ecuacióncita, vamos a ver hoy en el ejemplo que para hallar este valor de V1, vale decir que teníamos primero una velocidad inicial, ¿no? Esta velocidad inicial antes de la entrada a la garganta, luego vamos a tener un valor de V1 ya en la garganta, esa velocidad de V1, chicos, se calcula al tanteo, ¿sí? Porque esto vamos a ver que vamos a encontrar este valor, y esto vamos a tener que hallarlo al tanteo, esta velocidad de resalto. Y tendríamos la altura antes del resalto, que estaría dada por estas ecuacioncitas, el número de flow que ya habíamos especificado, y unas condiciones de salida que estarían dadas por los valores de H2, ¿sí? Que estaría en función del número de flow, los valores de sumergencia y los valores de pérdida de carga, ¿sí? Entonces esas ecuaciones a ustedes les van a quedar en su presentación, que ya la subí el día de hoy, y ahora vamos a hacer como aplicable y para que puedan entender cómo se calcula, ¿no? Cómo se calcula o se verifica, cómo se verifican esas condiciones de la canaleta, del funcionamiento de la canaleta Pachan para que pueda ser utilizada para la adición de coagulante. Entonces dice así, ejemplo, chequear una canaleta Parchal, fíjense que ya me dan el ancho de la canaleta de W 9 pulgadas, una profundidad de 0.184 metros, vale decir que esta sería mi H0, ¿sí? Esta sería mi profundidad o mi tirante de agua H0, que trabaja con un caudal de 0.040 metros cúbicos por segundo. Ojo, no, que tiene un W de 0.229, o sea que aquí ya te lo estoy dando en metros, aquí estaba en pulgadas, un diámetro, perdón, un valor de D, de ancho, de 0.575 y un valor de N, que esto es pura geometría de la canaleta, de 0.114. Entonces, copien los datos para que nos vamos al gráfico, ¿ya? Y veamos qué es lo que hay que hacer. ¿Ya hemos copiado los datos? Inge, Dime. ¿Ya? sí, sí, Ah, ya, perdón, no te escuché. Bueno, entonces, lo que me da este dato es el W,
de la canaleta, que es 0.029 metros, o sea, esto está a 9 pulgadas o 9 pulgadas, nos da un caudal de entrada de 0.040, nos da un valor de D, este D nos lo da de 0.0575 y este valor de N de aquí, esta caidita, de 0.114, ¿sí? Entonces a mí lo que tendría que hacer en el diseño, como ya había indicado anteriormente, es verificar estos tres aspectos, ¿sí? Y para verificar estos tres aspectos, entonces vamos a utilizar todas estas fórmulas que me plantea el propio diseño hidráulico. Entonces lo primero que debo de hacer es calcular el ancho de la canaleta en la sección media, o sea, cuál sería como el ancho promedio de la lámina de agua aquí. Y para ello usted ya tiene el valor de D y tiene el valor de W. Entonces calculen esto, chicos, y una vez lo tengan, me lo avisan. ¿Ya? Me voy a salir de la presentación para poder ir haciéndolo con ustedes. Copien la ecuación para que me pueda salir yo de la presentación. Esas tres ecuacioncitas sería bueno que se las copien porque son las tres primeras ecuaciones que vamos a utilizar. Cuando ya tengan los valores me avisan, por favor. Ingeniera, Dime. ya ¿Ya las me tienes? puedo, sí, Ok. por favor. Ya. Ya tienes la primera. A ver, ¿quién me habla ahorita para anotarte? Presente, ingeniera. Adrián. Sí, Ya, Adrián. El segundo ya lo tengo, ingeniera. ¿Quién lo tiene ya? ¿Cómo te llamas? Germán Germán. Beizaga. Listo. Bueno, Adrián, dime, Adrián. bueno, a mí me salió 0.46 El el D' primer valor. ¿no? Es ese Ok. valor de D', Sí, sí, te da el ancho de la canaleta de la sección. 0.46 metros. O sea que todo este valorcito, este D promedio de aquí es de 0.46, ¿sí? Lo que está sucediendo aquí está este ancho que está atravesando la lámina de agua. Germán, ¿cuánto te da a ti el siguiente número, el siguiente cálculo? Eh, ¿La velocidad? 0.47.
Eso es la velocidad sub cero, ¿no? Sí. Listo. Adrián, ¿calculaste la energía específica? Sí, ingeniero. ¿Cuánto te da la energía específica? 0.309. 0.309. Bueno, entonces esta sería como la primera parte del comportamiento de la lámina de agua dentro de esa canaleta parcha. Ahora vamos a ver cómo continúa ese comportamiento. Entonces, luego tenemos que calcular qué es lo que pasa en esa garganta, ¿sí? Cómo es esa velocidad antes de que se genere ese resalto. Para ello vamos a aplicar esta ecuación y como indiqué anteriormente, esta ecuación va a haber que resolverla por tanteo, porque este valor lo tenemos, la gravedad la tenemos, la energía específica la tenemos, el caudal no conocemos, la gravedad igual y este valor de W igual. Entonces nos van a dar ahí, por tanteo nos van a dar dos valores y tendríamos que elegir el más grande. Entonces calcúlenlo, chicos, y una vez tengan ese valor me lo avisan. Ingeniera, perdón, ¿podría volver a la ecuación? Ay, perdón, sí. Ahí se las voy a dejar. ¿Se ve o la pongo por modo presentación? ¿Si alcanzas a verla? Sí, se ve, Inge. Ya, ahí la pongo en modo presentación. Ingeniera, ¿B1 a cubo es o cuadrado? No se nota. Es al cubo, chicos. El valor más, el mayor valor tenemos que dictarle, ¿no, ingeniero? Sí. El resalto hidráulico. Sí, el mayor valor. 2.106. Ajá, muy bien. Entonces, este B1, 2.106, esto es una velocidad metro segundo. Ok, ahora con eso nos vamos a calcular el valor de H1, o sea, el tirante o la altura antes del resalto hidráulico. Y aquí tenemos la ecuacioncita, aplicamos la ecuacioncita. ¿Cuánto nos da ese valor de H1? Germán, ¿ya lo tienes? 0.083. Ese valor de H1, ¿no? El tirante 0,083 Sí, ingeniera. metros. ¿Con quién estoy conversando? Con Belén, ingeniera. Belén Parada. ¿Belén Parada? Sí. Bien, Belén. Ahora calculamos el número de Frog para ver en qué rango se encuentra. Bueno, a mí me salió, ingeniera, 2.334. El número de Flood. Número de Frog. Verificamos el rango. 2.334. 134, exacto.
Ok, vamos a verificar a ver si está dentro de esas condiciones que hemos dicho, ¿no? ¿Está o no está? Sí está. Sí, Está dentro de está. los Entonces quiere decir que ya estoy cumpliendo esta primera parte. Estoy cumpliendo esa primera parte donde me dice que va a ser estable, ese resalto va a ser estable. Entonces ya puedo seguir y me voy a calcular la altura después del resalto hidráulico, el valor de H2, el tirante después del resalto. Ya les pongo la ecuación. ¿Ya lo tenemos? 0.236. 0.236, perfecto. 0.236. Ese es nuestro valor de H2. Ahora vamos a calcular, chicos, chicas, el valor de la sumergencia, ¿ya? Para luego verificar esa relación HA sobre W. ¿Cuánto nos da la sumergencia? 0.663. Entonces, fíjense, chicos, que tengo que verificarlo con este valor, ¿no? Este es el valor de sumergencia. Nos da 0.66, está. O sea, el hecho de que aquí sea 0.6, no me voy a casar con que es 0.6 exacto, ¿sí? O sea, está en el rango de todo lo que es 0.6. De 0.6 a 0.69, ¿ya? Entonces vale decir que ya esta y esta he cumplido. En la número 1 y la número 2 he cumplido. Entonces valor de sumergencia 0.66. Listo, ahora vamos a calcular la pérdida de carga. En general a mí me sale 0.062. ¿Pero qué, perdón? 0.062. 0,062, ¿no? Sí. Y nos faltaría verificar la relación HA sobre W. Verifíquenla, chicos, el HA es el H0, ¿no? Sobre W, que es el ancho de la garganta. Entonces verifiquen la relación, esa no está aquí en la ecuación, pero tenemos que verificarla como parte de estas verificaciones. HA sobre W. A ver si está dentro de ese rango. $0.803. Está, entonces está, ¿no? Está dentro de ese rango, ¿no? También ya he dicho, no nos vamos a casar con que es 0.8 y si no me dio 8, no fue, ¿no?
Pues tenemos un ranguito de medirnos hasta 0,89, ¿ya? Entonces, fíjense, chicos, que con esto yo ya había verificado de que esa canaleta parcial que estoy eligiendo para ese caudal que tengo es efectiva para yo hacer esa adición porque está generando el resalto hidráulico, ¿sí? Y me está cumpliendo con estas condiciones. ¿En qué punto adicionaría yo el coagulante? ¿En qué punto se adiciona el coagulante, chicos? Antes del resalto hidráulico, ingeniera. Antes de que se genere H2, ¿no? Porque necesito que justamente en el H2 ya se esté haciendo la mezcla. Muy bien tu respuesta. Entonces, chicos, ahí, si nosotros encontramos que alguna de esas relaciones no cumple, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer si una de esas relaciones no cumple? ¿Tendríamos que volver a darnos otro ancho, ingeniera? Exactamente, tendríamos que buscar cuál es la canaleta apropiada para poder que la mezcla la haga en ese tipo de dispositivo, ¿sí? Y si ya tengo la canaleta dentro de la planta de tratamiento, que a veces sucede así, ¿no? Que ya está el diseño hecho, pero no está funcionando bien, ¿cómo optimizaría esa planta para que funcione bien? Ingeniera, quizás la velocidad. ¿Cómo controlaría la velocidad? Fíjate que tenemos que, en este sentido, cuando estamos hablando de optimizar, tendríamos que jugar con el parámetro de entrada que sería el caudal, o tendríamos que cambiar dentro de la estructura uno de sus parámetros de dimensionamiento, ¿sí? Y eso tendríamos que hacer de manera experimental en laboratorio, ver cómo nos va a funcionar o con los propios cálculos, ¿no? Podríamos hacerlo de manera experimental, pronto yéndonos a hidráulica, al laboratorio de hidráulica, o podríamos hacerlo a través de todo esto, esta matemática que estamos analizando el día de hoy y ver cuál de esos parámetros tendría que cambiarse en la canaleta Parcher, ¿sí? Porque si está construida en hormigón armado, yo puedo acomodar, ¿no? Puedo acomodar de pronto esto, ¿sí? O puedo de pronto acomodar esta caída del N, que sobre todo el N, este valor de N tiene un papel muy importante, chicos, en el diseño, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo esto implementado dentro de la planta, debo jugar o con la entrada del caudal, de pronto hacer una derivación o hacer que el caudal entre parcializado o tener dos canaletas de entrada o modificar dentro de la propia estructura su dimensionamiento, ¿no? Y ver, obviamente, con la matemática, como he dicho anteriormente, cómo va a funcionar esa canaleta. ¿Sí, chicos, chicas? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Ninguna, ingeniera. Bueno, entonces el día de mañana lo que vamos a hacer es verificar o ver cómo funciona ese resalto hidráulico dentro de un vertedero, que no es lo mismo que dentro de la canaleta Parcher, porque fíjense que la Parcher tiene su propio dimensionamiento, ¿no? Entonces dentro del vertedero funciona distinto. En el vertedero vamos a tener que considerar los caudales unitarios. Entonces, para mañana veremos eso y quería saber si ya tienen sus grupos.
Voy a abrir ahorita un espacio en Classroom para que uno solo del grupo envíe el nombre de los 4 integrantes, ¿ya? Y si veo que no han enviado, los que no hayan enviado, pues los acomodo por lista, ¿ya? Entonces simplemente tomaré en cuenta los que envían y los que no envían los acomodaré por lista. Y el día domingo, dime. ¿Quién me habló por ahí? Soy Germán, ingeniero. Germán, dime. ¿Grupo de cuántas personas va a formar? De ¿3 4. o de 4? De 4, haremos de 4. Ujú. Entonces los que vea que no se han agrupado, yo los voy a agrupar, y los que se han agrupado pues porque se conocen, tienen afinidad, van a trabajar mejor, entonces los dejaré como están. Ya, entonces espero que hasta el día viernes ya hayan subido los grupos, cosa tal de que yo sábado y domingo les asigne el trabajo y el día martes les esté explicando en qué consiste, ¿sí? Ya como les había dicho anteriormente, es simplemente coger una petar que ya está en funcionamiento y que tiene ciertos problemas, ustedes la van a optimizar, ¿sí? Van a hacer una propuesta de optimización de esa petar, aplicando las herramientas o elementos que estamos viendo en clase. Esa es la idea. Muy bien, chicas, chicos, si no hay ninguna otra consulta al respecto, entonces nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Que estén muy bien, que tengan muy buen resto de día. Hasta mañana.